El Facundo, o mejor llamado Civilización y Barbarie. Es un libro de Domingo Faustino Sarmiento escrito en 1845 durante su exilio en Chile. En él se expone claramente la problemática civilización y barbarie. El libro empieza diciéndonos que Juan Manuel de Rosas es todo eso que está mal, que es un tirano, y que para que el país mejore necesita progreso. La idea de progreso europea de Francia, lo que él considera civilización. Sarmiento dice que Buenos Aires se encargó de concretar la civilización en un solo punto y que las zonas rurales estaban condenadas a la barbarie. Para Sarmiento había mucho terreno sin ocupar, vacío y que no permitía el avance de la sociedad civilizada. Buenos Aires era considerada como la ciudad más europea, símbolo del progreso y de la educación, mientras que al norte y al sur habían indios y eran sinónimo de muerte. Se hace una analogía entre las poblaciones de América y Europa. Para él, los de esta zona de América son todos sucios, son vagos, no pretenden el trabajo industrial, no quieren trabajar duro, viven entre animales, todo lo que está mal. Y esto no parece importarles. En cambio, los europeos eran todo lo contrario. Estaban en contra de la figura de los gauchos, los consideraban vagos, ignorantes y que no iban a progresar nunca. Era la contraparte del hombre de la ciudad. Es a Rosas a quien considera Sarmiento un salvaje. Por culpa de él, la sociedad no avanzaba. Y según Sarmiento, había 4 tipos de gauchos. El gaucho vaquiano, que era reservado, conocía la llanura, los bosques y montañas. Era prácticamente un mapa. El gaucho cantor, el que no tiene lugar fijo, el que se gana la vida con versos y con su música. El gaucho malo, el que vivía fuera de la ley, era perseguido, temido y misterioso. Y por último, el rastreador, que era útil para encontrar a los gauchos malos, sabía bien los caminos, las calles. Para Sarmiento era muy importante saber esto, para comprender la situación actual del país. También nos habla de los campesinos y de su independencia. También nos habla de las pulperías, un lugar donde se juntaban a beber y jugar. También solían pelear a cuchillo, cada tanto moría alguno, pero sin intención según Sarmiento. También decía que Rosas albergaba delincuentes en su casa. Hacia la segunda parte del libro, Sarmiento habla de la vida del Facundo, también apodado el Tigre de los Llanos. Sarmiento lo describe como un jugador apasionado con apenas educación primaria. Quiroga era hijo de una familia adinerada, pero en su crecimiento hacia la adultez, esos lazos se fueron rompiendo y se termina uniendo a los caudillos de la provincia de Entre Ríos. El carácter de Quiroga ya se venía formando cuando niño, indicando desde muy temprana edad rebeldía, cierta actitud desafiante, etc. Nos cuenta en el libro que en una ocasión un maestro lo golpeó con una vara por portarse mal y Facundo le pegó una bofetada. Facundo rápidamente se convirtió en un héroe para los gauchos, llegando a tomar el rol de líder en la milicia en los llanos. Sarmiento, a lo largo del libro, exagera con muchas cosas, con lo que le conviene. Decía que Facundo odiaba a todo aquel que fuera civilizado. Lo describe como una personificación del caudillo. También se habla de la provincia de Córdoba, como atrasada y de espíritu medieval. Idolatra a Rivadavia, a quien admira por elevar a Buenos Aires como la segunda Europa. Y Dorrego, quien era un federal a quien no le importa el progreso ni la civilización. Llega a comparar a Rivadavia con Rosas, marcando a Rivadavia como un modelo de todo lo que está bien para la República y de la importancia de los distintivos para Rosas entre los federales. Nos dice que Rosas reprime a quien no lleve la cinta roja. Esto despierta el miedo
y es la forma de gobierno de los bárbaros. Facundo Quiroga se hace gobernador de Tucumán, derrocando al gobierno anterior y se opone a Rivadavia. Nos dice que Sarmiento era un gaucho malo, pero no un federal. Facundo intenta luchar contra José María Paz en Córdoba y pierde. Las provincias se ven libres de caudillos. Facundo se va a encontrar con Rosas en Buenos Aires. Prepara una nueva batalla contra José María Paz en Córdoba, la batalla de Chacón, y gana Facundo. Para Sarmiento, Rosas sigue esparciendo la barbarie y la tiranía por todo Buenos Aires. Luego, Rosas vence a su enemigo Lavalle y le otorgan facultades extraordinarias, lo que permitía que él pudiera tener todo el orden, todo el poder. Al tiempo, Quiroga llega a Buenos Aires sin aviso y se vuelve partidario de los ideales constitucionales a los que Rosas no quería ceder. Esto no le cayó nada bien a Juan Manuel de Rosas. Facundo se vuelve a Córdoba. En Barrancas, Chaco lo emboscan y lo asesinan. En 1834, ante un conflicto desatado entre las provincias de Salta y Tucumán, el gobernador de Buenos Aires, Manuel Vicente Massa, quien respondía a Rosas, encomendó la tarea de mediar a Facundo Quiroga. En el camino le habían dicho a Quiroga que lo querían matar, pero él no quiso escuchar y siguió su camino. Al llegar a Santiago del Estero, se entera que la guerra civil había terminado y que Pablo Latorre, gobernador de Salta, había sido asesinado. De todas maneras, se dedicó a mediar, para lograr una serie de tratados entre las provincias del norte, entre cuyas cláusulas figuraba la autonomía jujeña. El 16 de febrero de 1835, una partida al mando del capitán de la milicia cordobés, Santos Pérez, emboscó su carruaje en los breñales de un lugar solitario llamado Barrancayaco, al norte de Córdoba. Quiroga, envalentonado, se asoma y pregunta: ¿quién manda esta partida? A lo que le responden con un tiro en el ojo en nombre de Santos Pérez. Tanto Quiroga como todos los miembros de su comitiva fueron asesinados. Ya hacia el final del libro, Sarmiento nos habla un poco más de Rosa, criticando su papel en el gobierno y su personalidad dictatorial, que él lo que esparcía era el terror, materializado en la cinta colorada, la divisa punzó. Resume al gobierno de Rosas como: a quien no esté conmigo es un enemigo. Se crea la mazorca, el brazo armado a disposición de Rosas. Ahora la justicia sería a cuchillo. Ve esto como un retroceso, un elemento de la barbarie. Culpa a Rosas del asesinato de Quiroga, lo declara como autor intelectual. Pero Rosas usó todo esto como una movida política contra los unitarios, a quienes culpa del asesinato de Quiroga. Con Rosas en el gobierno en 1835, se propone castigar a los unitarios que asesinaron a Quiroga. Hay un bloqueo económico anti-europeo. Sarmiento dice que Rosas destruyó a Buenos Aires, que la empobreció tanto intelectualmente como socialmente. Y a la vez, arma un plan para reactivar el país cuando caiga Rosas, porque él estaba seguro de que iba a caer. En definitiva, Sarmiento aspira al modelo europeo que tanto anheló. Fuera de unitarios y federales, Sarmiento le tenía mucho odio a Rosas, tanto que decidió dedicarle un libro, y a ese libro lo llamó Civilización y Barbarie en las Pampas Argentinas, o El Facundo. Para Sarmiento, Rosas gobernaba mal, era un ignorante y atrasaba un montón. Rosas decía que era federal e insultaba a los unitarios. La idea principal era que Sarmiento pensaba que todos eran salvajes y debían ser civilizados. Como Sarmiento estaba enamorado de Europa, todo el tiempo buscaba comparaciones. Para Sarmiento, todo lo que está bien se encuentra en la ciudad, en el hombre de ciudad. El campo es cosa del pasado, y lo que había que priorizar era el progreso. Quería hacer de Buenos Aires
una París. Nos habla solo un poco de la vida del Facundo Quiroga, pero quien más nos habla es de Rosas. El Facundo era una excusa para decir que todos los federales son una porquería, pero que el peor era Rosas. Él es el gran problema del territorio que hoy llamamos Argentina.